Comisión de Tierras, tus derechos. El inmenso departamento del Magdalena alberga en su territorio una riqueza natural y humana que sorprende. Ahora llegamos a las inmediaciones del municipio de San Ángel, donde visitaremos el poblado de la comunidad chimila Etenaca, que junto a la Unidad de Restitución de Tierras emprende el camino de la restitución de sus territorios y la reivindicación de sus derechos a una vida digna que ahora se encuentra seriamente amenazada por la pobreza y la insalubridad. Esta es una historia de resistencia y paciencia. Lo que es hoy el departamento del Magdalena, desde el sur de la Ciénaga Grande hasta la Ciénaga de Zapatosa, o sea, todo lo que corresponde a la parte plana del departamento del Magdalena era el territorio de los chimila. El cálculo aproximado es de unas 2.800.000 hectáreas, lo que correspondía a ese antiguo territorio histórico del pueblo chimila. Nosotros somos Etenaca Chimila, gente nueva. Estamos ubicados en los actuales momentos aquí en el resguardo Isaoristuna. Significa tierra de la nueva esperanza. Estamos a un promedio de unos 13 kilómetros de la cabecera municipal de Sabanas de San Ángel. Estas tierras del resguardo indígena Chimila que hoy pisamos han sido históricamente lugar de luchas por su posición geoestratégica. Después de varios siglos de sobrevivencia, el pueblo Chimila, cuyo origen es la Sierra Nevada de Santa Marta, se asentó finalmente en esta zona. Esta comunidad, antes guerrera y resistente ante el embate de los conquistadores españoles, hoy sufre como víctima del conflicto armado. Este fue un territorio que fue escenario del conflicto, sobre todo esto comienza a mediados de la década de los 90, es cuando se agudiza. Inicialmente hubo presencia de guerrilla que usaba este territorio como tránsito, donde pasaba guerrilla llevando secuestrados, armas. Y después aparece a mediados de la década de los 90, empiezan a aparecer los primeros grupos de autodefensa, y después ya se consolida el proyecto paramilitar que ejerce un control total en la zona. Los daños materiales contra el pueblo chimila son solo una parte de las afectaciones morales, culturales y sociales que tienen hoy a esta comunidad padeciendo las más bajas condiciones humanas. Amenazas, asesinatos selectivos sobre dirigentes, lo que obligó al desplazamiento de buena parte de la población. Mucha gente tuvo que salir. Encontramos ETEs en Barranquilla, en Valledupar, en Santa Marta, en Bogotá, que han tenido que salir por el conflicto y por las condiciones económicas que el conflicto también generó. Y muchas de las que salen son mujeres, y las mujeres son pues las que más transmiten la lengua en sus casas y terminan casándose con gente no indígena, y eso ha ido mermando en los niños, sobre todo el uso de la lengua, el etetara. A raíz del conflicto hemos perdido lo más importante, que es el dialecto. Cuando uno lo despojan a otros territorios en la cual no conoce a ninguno,
uno siempre va a andar como persona muda, que no tiene con quién hablar, va perdiendo, lentamente va perdiendo ese equilibrio como indígena. La larga historia de violencia, de injusticia y de olvido la guardan ellos en su memoria y solo ellos la narran o la conservan dentro de sus corazones con su actitud serena y paciente. Nosotros registramos sus voces y sus silencios. La tradición y la cultura ancestral de la comunidad chimila ha sufrido la interferencia de diversos incidentes a lo largo de su historia. Los desplazamientos que han llevado al pueblo indígena a dejar sus territorios los han obligado a condicionarse forzosamente a los climas, alturas de suelos y la geografía en la que se han alojado. Sus costumbres y su cohesión como pueblo étnico se han visto afectados. Nuestras costumbres son, por ejemplo, la ceremonia, el baile tradicional, las danzas, aplicar de pronto la ceremonia para que los cultivos se nos haga bien, para que las lluvias sean permanentes. Los sueños para nosotros tienen un significado muy importante, porque a través de nuestros sueños es en donde Dios nos está guiando qué camino debemos de coger, qué camino no debemos hacer. Hay dos tipos grandes de autoridades, que son los Kranti, que son como los jefes de familia, son como las autoridades políticas, y otros que son los Grutakakui, que son más quienes conservan la tradición y transmiten conocimientos como el uso de la medicina, y en las consultas que se les hacen a ellos a través del canto, del baile, del sueño y del uso del tabaco, que es la planta de conocimiento más importante del pueblo Ete. El tabaco para nosotros es muy importante por el sistema de que a través del tabaco adivinamos de pronto qué va a ocasionar, si el tiempo es malo, el tiempo es bueno, las cosechas van a servir o no van a servir, y de pronto para curar cualquier tipo de enfermedad siempre utilizamos el tabaco a través de los sitios sagrados. La forma de organización y de trabajo que estos pueblos han cultivado durante siglos, a pesar de la pérdida de gran parte de su riqueza cultural, los lleva a buscar una vida integrada de forma armónica con la naturaleza. Hoy estamos tratando de buscar el rescate de valores culturales desde el dialecto, desde la costumbre, desde la visión indígena, y que hoy tenemos jóvenes que a raíz del conflicto hemos perdido, y por lo tanto aclamamos que se respete la libertad del pueblo indígena como tal, como somos, como queremos ser. Con la restitución de tierras quieren lograr una estabilidad y buen uso de sus territorios, ya que su cosmovisión y costumbres de vida exigen suficiente área de terreno. Restitución de tierras, tus derechos. En la unidad, cuando empezamos el trabajo en la territorial, pues el llamado era inmediato. El pueblo Ete era con el primer pueblo que había que trabajar. Ya con las autoridades habíamos estado conversando con los cabildos del momento de empezar a hacer un trabajo acá. Y así fue, empezamos ya el trabajo de poder empezar a discutir con ellos si veían en el camino de la restitución una posibilidad para consolidarse como pueblo y poder garantizar su supervivencia física y cultural. Nosotros siempre escuchamos los noticieros por la radio, en la cual a los campesinos, a los afros y a los indígenas
se le hablaban de restitución de tierra, pero nosotros no sabíamos qué era una restitución de tierra. Cuando la restitución de tierra llega y nos propone a nosotros, de pronto, un espacio de diálogo, de concertación, y nosotros dijimos, bueno, pero si es a favor de nosotros, excelente. Desde que empezamos a conversar desde la unidad con el pueblo Ete, fue una discusión, una conversación de unos 2-3 meses donde los Ete deciden sí, nos interesa trabajar con la unidad, inicialmente de hacer el estudio preliminar de las afectaciones y ya después sí decidir avanzar en un proceso de caracterización. Se hicieron muchas reuniones, constantemente visitas al territorio. Se define que hay un territorio histórico que fue ocupado por los Chimila, que los Chimila fueron extinguidos y que los Chimila, ustedes son los descendientes de ese pueblo y por eso se denominan a sí mismos los Etenaca, que quiere decir gente nueva. Esta gente nueva tiene un territorio ancestral, donde están sus sitios sagrados, sus sitios rituales, los sitios que les fueron dados por Narayao para comunicarse y para vivir el territorio como pueblo indígena. Este territorio ancestral está delimitado y lo que nos dimos cuenta en el ejercicio de cartografía social es que todos los asentamientos actuales del pueblo Etenaca están dentro del territorio ancestral. El territorio actual de Etenaca solamente tiene una zona de resguardo y 5 asentamientos. Por parte de la unidad, pues aquí había un acompañamiento muy excelentísimo, gente muy profesionales, gente muy amable y que también nuestros mayores, nuestros gobernantes han facilitado, hemos facilitado también nuestra colaboración en lo que está a nuestro alcance. La relación de la Unidad de Restitución de Tierras con las comunidades indígenas reclamantes es de respeto y concertación, acorde con las costumbres de cada etnia. El enfoque diferencial protege a las poblaciones más vulnerables, como es el caso de la etnia Chimila o Etenaca. Esto exige un especial cuidado y atención sobre todo el entorno, los derechos, su cosmovisión y las necesidades particulares de estos pueblos étnicos que muchas veces viven en una precaria situación que pone en peligro su subsistencia. La comunidad y la unidad hacen un muy buen equipo. Cuando empezamos a mirar cuáles eran las afectaciones, cuáles eran las problemáticas que tenía el pueblo, empezamos también a ver que todo el territorio que ha ido adquiriendo la comunidad de Etenaca, solamente la zona del resguardo, que son 280 hectáreas más o menos, es la única que está a nombre del resguardo. El resto de estos predios que están en verdecito, que ustedes ven acá, no han sido titulados por el INCODER. A pesar de que se han hecho estudios socioeconómicos, de que el INCODER ha venido, ha dicho que sí, que los Etenaca requieren más tierra, que hay que titularles, no lo han hecho. Es una satisfacción de tener la unidad de restitución hoy aquí para que ellos nos comenten hasta dónde son nuestros derechos, hasta dónde están ellos permitidos ante el gobierno de poder hacer una reparación o una restitución o una devolución de nuestros territorios. Como ustedes saben, el territorio para los indígenas no solamente se compone del pedazo de tierra, sino que es todo un acceso a derechos territoriales. Entonces el derecho territorial no se agota solamente en que yo tengo que acceder a un pedazo de tierra, sino que yo tengo que vivir mi territorio frente a mis usos y costumbres. Tengo que acceder a los lugares sagrados. Tengo que saber cuáles son mis lugares sagrados y poder explicarle eso al juez, dónde está mi lugar sagrado. Entonces el ejercicio de cartografía social se hace como una manera de explicarle al juez cómo vive y cómo entiende el territorio Etenaca y cómo el conflicto armado limitó ese goce y ese disfrute del territorio en su momento.
Como sabemos ya, el proceso de restitución de derechos territoriales del pueblo de Tenaca está en marcha. Ya se ha agotado una fase muy importante que es la etapa administrativa dentro del proceso, que es recabar toda la información, que es cumplir con la identificación de todas las afectaciones a sus derechos territoriales sufridos a causas del conflicto. Es importante no solamente mostrarle esas afectaciones territoriales al juez, sino indicarles cómo esas afectaciones que ustedes sufrieron tienen una repercusión en la vida, en la cosmovisión, en la percepción del mundo que tienen ustedes. Lo que se pretende con la demanda que se ha puesto ante los jueces de restitución es la consolidación del territorio y tener acceso a más territorios. En estos momentos, titulados como resguardo son solamente 282 hectáreas. O sea, es algo ridículo para una población tan numerosa y que está apareciendo más gente, o sea, está creciendo la cantidad de población. Y hay otras que son muy importantes relacionadas, por ejemplo, con un tema central acá que es la salud. La salud es muy precaria. Y por otro lado, el tema de la consulta, del derecho, del acceso y el disfrute del derecho fundamental a la consulta previa. Esta es una región que ha sido petrolera desde la década de los años 20 del siglo XX. Entonces las exploraciones mineras y petroleras en la región se han venido incrementando, que es una zona con un gran potencial en ello, y la consulta previa ha sido totalmente ignorada, y eso pues es una de las pretensiones también del pueblo que pueda participar en igualdad de condiciones y tener acceso a este derecho fundamental como pueblo. El territorio para nosotros significa algo muy importante, porque de ella comemos, de ella vive, y esa es nuestra madre tierra. ¿Por qué? Porque es la base fundamental de un mundo, no solamente para indígenas, sino siempre hemos dicho, nosotros los pueblos indígenas sostenemos el mundo con nuestras fuerzas espirituales. Visiten nuestra página www.restituciondetierras.gov.co. En Facebook nos encuentran como Unidad de Restitución de Tierras y en Twitter nos pueden seguir en @urestitución o en @ricardosabogalu. Restitución de tierras, tus derechos. Durante años, el pueblo chimila se ha adaptado a los pequeños terrenos que la violencia le ha dejado. La reconstrucción del tejido social, acorde con su cosmovisión, va paso a paso en medio del diálogo y trabajo constante junto a los funcionarios de la unidad. Todos tienen muy clara la importancia de que esta tarea sea ejemplar para con las minorías étnicas que aún esperan su reparación. En el posconflicto se necesita la organización comunitaria para el reconocimiento de los derechos humanos, la recuperación, uso y goce de su territorio y los patrimoniales, la equidad en el acceso a todos los servicios y todas las condiciones para tener una vida digna. Estamos trabajando a lo largo y ancho del país, en las zonas donde hay comunidades étnicas que han sido afectadas por el conflicto, trabajando para que se les respete la territorialidad a los indígenas o a las comunidades negras, para que se les permita el uso y el disfrute de su territorio, para que se les formalice. A uno como colombiano le da vergüenza decir que las comunidades indígenas y las comunidades negras han sido confinados y el territorio que se les ha dejado es tan pequeño que no les permite vivir allí de una manera digna. Entonces, lo que buscamos también con la política restitutiva es que les ampliemos sus territorios a un territorio que les permita estar bien, dignamente, como colombianos que son, y obviamente atendiendo su particularidad y la diferencia de cada comunidad.
esa tranquilidad, esa confianza que ustedes deben tener en este proceso no es además de la fuerza que ustedes tienen desde su cosmovisión, desde su derecho propio, desde sus costumbres, desde ese legado histórico, cultural que ustedes han recibido de sus ancestros, pero también es una disposición legal. Es la aplicación de la Ley 1448 de 2011, es la aplicación más exactos del Decreto 4633 de 2011, que es esa ley ajustada para los pueblos indígenas, lo que se está implementando en estos momentos. Toda esta labor que estamos haciendo sigue unos lineamientos y unos aspectos legales que van dirigidos a lograr la reivindicación y la restitución de derechos territoriales para los pueblos indígenas y para este caso el del pueblo Etena Cachimila. La tierra del olvido, la de los indígenas Etenaka, de la familia Chibcha, que han poblado desde la Sierra Nevada hasta el centro de la costa Caribe, será escenario de otra apuesta por la paz y la justicia para las etnias y las minorías en general. El trabajo de la unidad de poder devolver a las comunidades indígenas sus territorios y de apoyar esas formas ancestrales de uso del territorio es una de las apuestas de paz tal vez más importantes, porque está enseñándonos en la práctica cómo es que se construye paz, de poder devolverle derechos a otros y de que al devolverle esos derechos nos enseñen también a nosotros cómo es que es el relacionamiento entre seres humanos y entre seres humanos con el entorno natural, que es a nuestra manera de ver de lo que hemos aprendido de los Eti y de otros pueblos indígenas, es un camino hacia la paz. Estamos sintiendo que se está cumpliendo una ley que hace muchas décadas se viene violando como derecho fundamental, como derecho propio, como un derecho de crecer, desarrollar políticamente, culturalmente, históricamente, como pueblo indígena. Hoy hemos visto, como comienzo, hemos visto que va a ser un resultado muy positivo, que lo vamos a lograr con toda la ayuda de ustedes, comunidad de restitución de tierra. Esto es un compromiso del Estado colombiano con los pueblos indígenas en materia territorial. La Unidad de Restitución de Tierras cumple con los proyectos de vida de los pueblos indígenas. La restitución de tierras llegó para quedarse. Tus tierras, tus derechos. Roro